Saludos al sol. Ahí sí, algo. Bien, entonces vamos a comenzar esta primera mesa con la profesora Peggy Levy. Ella es profesora de Sociología de Wellesley College y también es directora del Instituto de Estudios Transnacionales de Harvard University. Buenos días. Estoy muy contenta de estar aquí y muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes y aprender de todos ustedes de la realidad chilena, ¿no? Y antes que comienzo quisiera agradecer a Iskra para la invitación y los administradores de la universidad también para invitarnos acá. Quisiera abrir mis comentarios un poco como algunos retratos orales, ¿no? Para darles un poco unas ideas para machucar sobre qué quiero plantearles. Entonces voy a darles algunos ejemplos. El primero es un migrante mexicano sin documentos que vive en Colorado, en Estados Unidos, que no puede accesar, no tiene acceso al sistema de salud, pero lleva a su hijo al consulado mexicano porque allí tienen una clínica donde puede vacunar a su hijo para que pueda ingresar en el sistema público educacional de Estados Unidos. O vamos a pensar en una familia alemana que tiene una abuela y después niños jóvenes que no pueden cuidarse porque están trabajando, entonces contratan a una mujer filipina que trabaja como obrera doméstica en su casa, y esa misma mujer ha dejado sus hijos en Filipinas y está mandando remesas para apoyarles, y incluso que el gobierno filipino saca impuestos de estas remesas para apoyar su programa de salud nacional. Y después un hombre de Etiopía que lleva muchos años, 20 años, limpiando oficinas en Estados Unidos, ya quiere jubilarse a Etiopía, pero no puede llevar su protección de salud consigo cuando vaya. Mientras tanto, el gobierno de Etiopía no puede pagar para la educación de sus jóvenes o salud para sus ancianos, porque tanta gente de la edad obrera laboral, ¿no?, están trabajando fuera y pagando impuestos a otros países en vez del país de origen. Entonces, todos estos ejemplos nos hacen ver cómo vivimos en un mundo en moción, ¿no? Que 1 en cada 33 personas es migrante, y hay casi 214 millones de migrantes internacionalmente. Y en el 2010 el Banco Mundial dijo que las remesas oficiales, o sea, los que mandan a través de canales oficiales, llega a ser 440 billones de dólares. Entonces, eso quiere decir que en 24 países, ese flujo es más que el 10% del GDP, el producto. Eso, entienden, ¿no? Pero quiero decir que todo eso se está desarrollando en el contexto de globalización aumentado, neoliberalización y crisis económico global, y también altas tasas de desempleo que hacen que la gente tiene que migrar, pero a la misma vez se ve que los gobiernos dan menos en cuanto a la protección social y la provisión. Entonces,
hay alguna gente, ustedes saben que hay muchos migrantes profesionales que pueden ir a cualquier lado y sacar provecho de las oportunidades allí, pero también hay muchos más que viven precariamente en sus sitios de origen y en los sitios donde van, ¿no? Entonces, yo creo que ¿por qué la movilidad es tan amplio y por qué los gobiernos y los actores que no sean estatales están asumiendo nuevas funciones y dejando por lado otras funciones? La migración viene a ser no un aspecto aislado del desarrollo, pero una causa y consecuencia del desarrollo nacional de países de destino, tanto como países de origen. Pero hay muchas preguntas que tenemos que preguntar todavía. Cuando la gente vive la mayoría de sus vidas laborales en un país y se jubilan en otro, ¿quién va a pagar para la jubilación y para la atención sanitaria? ¿Y qué gobierno debe proteger los derechos de una obrera doméstica que está cuidando a los ancianos en un país de destino, pero está apoyando a sus familiares en su país de origen? ¿Y según qué reglas, no? ¿Y dónde están, y este es lo más importante creo yo, dónde están los herramientas culturales para imaginar un diferente tipo de contrato social entre ciudadano y Estado? O sea, y al final, ¿cómo afecta todo eso la vida familiar y la vida de los niños? Porque para mí estas dinámicas cambian por completo cómo pensamos en familias, dónde están criando familias la gente, dónde ganan sus ingresos y dónde reclaman sus derechos políticos y cumplen sus deberes políticos. Pero la mayoría de las políticas y las investigaciones que hacemos tomamos por hecho que todos vivimos dentro de un Estado-nación y no tenemos las herramientas, ni los métodos, ni las palabras para poder entender qué pasa cuando la gente vive con sus pies en los dos lados, ¿no? Cuando está buscando estrategias donde sea para ganar la vida, para poder tener sus familias. Entonces, yo quisiera plantearles que necesitamos una óptica transnacional y que nos ayuda a ver la relación entre la migración de personas y la migración de cultura. A ver, les voy a explicar cómo lo veo yo en cuanto a la migración. Yo entiendo la migración tomando lugar en lo que llamo yo un campo transnacional social. Y con eso quiero decir que porque hay unos redes tan complejos y amplios y profundos, ¿no? Hechos que sean desiguales, pero hechos por individuos, instituciones y regímenes gubernamentales que hace que los migrantes y los no migrantes están conectados y viven en ese campo transnacional social. O sea, pueden ser que la gente de una comunidad dominicana que vive en Boston y los otros miembros de la comunidad que se queda están separados físicamente, geográficamente, pero continúan ocupando el mismo espacio social, emocional, político y económico. Entonces, cuando nosotros tenemos una pregunta sobre la migración, tenemos que preguntar cuál es el espacio adecuado en el cual tenemos que preguntar esa pregunta y no asumir que está dentro de Chile o dentro del Perú o dentro de República Dominicana, porque puede ser que extiende a través de fronteras aquí.
Y este es un espacio que es multisituado y tiene muchos niveles, ¿no? Con eso quiero decir, si quiero entender la vida de la vida religiosa de los brasileños que están viviendo en Boston, donde vivo yo, tengo que mirar los lazos entre su iglesia de origen y su iglesia donde van en Boston, ¿no? Pero también necesito ver cómo esta iglesia inmigrante está parte de una denominación que tiene nivel estatal, nivel nacional, nivel global. Lo mismo al lado brasileño y cómo estos están conectándose. Lo mismo si quiero entender cómo están los salvadoreños en Los Ángeles. ¿Cuál es el rol de la iglesia salvadoreño y la iglesia católica de Estados Unidos? ¿Cuál es el rol del estado de California y la municipalidad de Los Ángeles? El rol del estado de gobierno federal, y lo mismo con San Salvador y El Salvador en general, ¿no? Todos estos niveles implican ahí. Por ejemplo, las señoras mayores que nunca habían ido a Santo Domingo, menos a Boston, me hablaba con mucha certidumbre sobre cómo están las relaciones de género en Boston, cómo está la política, porque habían tenido un montón de conversaciones, habían visto fotos, videos, habían hablado por Skype, ¿no? Y tenían esa idea y participaban en ese espacio, aunque no pudieron estar muy equivocados, muy exagerados, pero tuvieron esa idea. Entonces, y las instituciones en las cuales participan, por ejemplo, los partidos políticos, las iglesias, las organizaciones comunales, también se convierte transnacional porque sus miembros están viviendo transnacionalmente. Y es porque no solamente el dinero está circulando aquí, pero lo que llamo remesas sociales, estas ideas, prácticas, capacidades, técnicas, que cambia todos los valores en todo ese campo convivido. ¿Me están entendiendo? Okay. Muy bien, entonces eso quiere decir que ya no pensamos en la migración tanto como un cambio entre una membresía al otro, pero que los vemos como un péndulo que va desde a Chile, a Perú, y Chile, Perú, y eso depende si hay elección, si hay crisis económica, si hay terremoto, lo que sea, ¿no? Y durante las épocas de mi vida voy a estar más orientado a Chile, voy a estar más orientado al Perú, pero siempre voy a tener los pies en estos lados y quizás más, porque hay peruanos en República Dominicana, porque hay peruanos en España, entonces puedo estar orientado ahí. Este es mi campo transnacional, social, individual, ¿no? Ok, entonces, ¿qué es lo que eso quiere decir para los niños? Bueno, yo creo que tanto los papás que los niños, aunque nacen acá, están creándose en ese espacio. Y aunque nunca regresan a su país, ¿por qué reciben tantas llamadas? ¿Por qué parientes vienen a visitar? ¿Por qué siempre están hablando de India o China o donde sea? Ellos desarrollan la capacidad de participar en estas redes sociales, en este ambiente social, y si y cuando quieren activar estas relaciones, lo pueden hacer. Eso para los niños muy educados quieren decir que, yo hablo chino, entonces voy a volver a China cuando termino con la universidad y voy a trabajar allí y establecer un negocio allí. O voy a volver a la India y trabajar en un banco porque hablo gujarati y puedo ser ese puente entre las dos culturas. Para los otros, pero para los dos, los menos educados, los más educados, puede ser que están viviendo, que puedan sacar provecho de los dos lados, pero puede ser que no pertenecen en ninguno. Y porque este espacio está
hay muchas descoyunturas, o sea, estos flujos de que hablo no van en el mismo ritmo, no pesan igual en todas las partes. Entonces muchas veces hay una osificación de valores o una congelación casi, que los papás ven el país de origen como el banco de los costumbres tradicionales, y el hecho es que el país ha cambiado. Entonces ellos están cultivando a sus hijos según sus memorias y haciéndoles cumplir a un estándar de valores y quizás muy conservador, y el país ya en sí ha cambiado, ¿no? Entonces puede ser un choque muy grande cuando el niño va al final a su país de origen y es completamente distinto a lo que imaginan. Ustedes saben también que como los papás a veces no dominan el idioma en el país nuevo, son los hijos que juegan ese rol de ser líder de familia o ser líder de traductora entre las dos culturas, y eso también puede chocar. Y los niños que se quedan, pero que sus papás son los que están apoyando a la familia, por ejemplo, un niño que está siendo criado por su abuela, si este niño es sus papás son los que mandan el dinero a la casa, puede haber una inversión de poder también, que el niño tiene más poder que la abuela, ¿no? Porque es el poder financiero de la casa. Entonces, estas son algunas ideas que yo tengo de mis experiencias de estudios, pero yo creo que eso nos llega a reconsiderar qué es una familia, qué es cuidarse, qué es la nación, porque en muchos países ustedes saben que vivir con una tía, ser criado por una tía, que te mandan a casa a tu abuela porque ya tus papás tienen miedo que tu vecindario en Nueva York es demasiado peligroso. Eso de ir casa a casa no quiere decir que no tienes una familia unida, que no tiene una familia funcional. Entonces tenemos que realmente preguntarnos qué categorías necesitamos usar y qué prejuicios o asunciones de lo bueno y lo malo contienen esas categorías, y ver si realmente nos ayudan o nos hacen ciego a la realidad. Bueno, muchas gracias.